Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, comentando sobre la pandemia y la reacción de la gente y avisándoles a todos los miembros de la Iglesia Asamblea Ministerio de Mes que está hablando con los líderes de la Iglesia, el apoderado legal, el segundo líder y los pastores, y vamos a dar un comunicado oficial para abrir los cultos, en que cómo se van a abrir según los lineamientos del gobierno, etcétera. Este es solamente un comentario. A casi un año de la pandemia he observado la reacción de la gente, algo muy nuevo para mí. Nunca creí en la vida vivir una pandemia junto con mi familia y la iglesia. Y por supuesto que mi primera reacción fue observar la historia. Punto número 1, las pandemias no son nada nuevo. Siempre han acompañado a la humanidad. Se han manifestado en diferentes tiempos. Es un tema bíblico desde el Antiguo Testamento, y Jesucristo dijo que vendrían pestes y nunca han sido conspiraciones del gobierno. Siempre han estado ahí, tienen que ver con los consumos de animales impuros. Históricamente las pandemias provienen de China, de Mongolia, lugares donde no se respetan las leyes sanitarias del Antiguo Testamento, ni las alimentarias o alimenticias, de no comer animales inmundos, ni tampoco las leyes sanitarias de no tocar un muerto y todo esto, ¿no? Ahora bien, esta paranoia de que el gobierno te lanzó esta pandemia, que te están engañando, que esto y lo otro, es normal. Fíjese, desde 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando todavía no había laboratorios que pudieran manipular el ADN, tampoco ni siquiera se sabía la existencia de los virus, ya la gente hablaba de conspiraciones gubernamentales. Es la reacción natural de la gente. Y luego entran las teorías raras, ¿no? Por ejemplo, ahora que los gobiernos de una manera responsable pues prohibieron reuniones multitudinarias, según la experiencia de pandemias anteriores y según las leyes higiénicas bíblicas, que claro, ellos nos dicen que no son bíblicas, pero son higiénicas comprobadas. No, pues es la bestia que te está impidiendo que te reúnas. Qué raro que la bestia haya cerrado también cantinas, table dance, centros de pecado, queriendo hacerle daño a la iglesia del Señor. La bestia pues también se llevó entre las patas o entre los pies, las patas de los caballos, a los table dance, a los restaurantes y todo, ¿no? No, hermanos, esto es una paranoia creada, pero siempre ha sido así. Mire, solamente le estaba haciendo este comentario porque la historia se vuelve a repetir. La pandemia o la peste es la misma, la que recorre la tierra, con variaciones vamos a tomar aquí el ejemplo de la gripe española, la última que tuvimos, que fue muy mortal y muy parecida al COVID-19, pero que mataba a los jóvenes. Ahora esta pandemia mata a los de mayor de 60 años de edad. Pero la reacción de la gente es la misma, la paranoia y las acusaciones contra el gobierno, y todo se repite. No hay nada nuevo debajo del sol. Mire. La epidemia de gripe de 1918, también conocida como la Gran Epidemia de Gripe o la gripe española, se la considera como la peor pandemia global de la historia, ya que concentró una elevada mortalidad en un periodo corto de tiempo. Se estima que la tasa de mortalidad de la pandemia fue de entre el 10% y el 20%, y que mató entre 50 y 100 millones de personas en todo el mundo. En España, el número de fallecidos se estima alrededor de los 300.000. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectaban básicamente a niños y ancianos, muchas de sus víctimas fueron jóvenes y adultos saludables de entre 20 y 40 años y también animales como perros y gatos. La gripe se comenzó a propagar a finales de la Primera Guerra Mundial, y los medios de comunicación de los países que participaron en la guerra estaban bajo censura militar, por lo que ocultaron la pandemia. Sin embargo, España informaba en la prensa de los nuevos casos, utilizando nombres como la fiebre de 3 días,
El soldado de Nápoles o la enfermedad de moda. Daba la sensación de que España era el único país afectado. Es por esto que la enfermedad se conoció en todo el mundo como la gripe española. Aunque en otoño de 1917 la enfermedad ya se había presentado en 14 campamentos militares, algunos consideran como paciente cero al cocinero Gilbert Mitchell, del campamento de Fort Riley, en Kansas. Mitchell ingresó en la mañana del 4 de marzo de 1918 con fiebre y dolor de cabeza a la enfermería, y unas horas más tarde ya había más de 100 casos en tratamiento, por lo que tuvieron que habilitar un hangar para atender a los pacientes. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales y en ocasiones dificultades para respirar y hemorragias nasales. La mayoría de las personas que fallecieron fue a consecuencia de una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había antibióticos disponibles. Sin embargo, un grupo murió rápidamente después de la aparición de los primeros síntomas en tan solo 2 o 3 días. A mediados de abril de 1918, la gripe ya hacía estragos en las trincheras de Europa Occidental. Pasó de Francia a Gran Bretaña, Italia y llegó a España. Enfermó incluso el rey Alfonso XIII. Y los periódicos españoles se hicieron eco de esa enfermedad que se propagaba de manera tan alarmante. Como se puede apreciar en este gráfico, la mayor parte de las víctimas mortales cayó en solo 13 semanas, de septiembre a mediados de diciembre de 1918, en lo que se conoce como la segunda oleada. Y las personas y poblaciones más pobres sufrieron de forma especial las consecuencias de esta gripe, pero también afectó a gobernantes como el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el primer ministro británico Lloyd George o el Kaiser Guillermo. El pintor Edvard Munch incluso lo plasmó en un autorretrato, y otros como Gustav Klimt no sobrevivieron a la enfermedad. Todos los periódicos del momento recogían anuncios con remedios milagrosos. Destacan los elixires, aguas medicinales, tónicos y otros remedios. Los médicos de la época recomendaban aspirina, en dosis que ahora se considerarían contraproducentes, quinina, preparados con arsénico, con aceite de alcanfor o aceite de ricino. Incluso algunos animaban a que la gente fumara pensando que la inhalación del humo mataba a los gérmenes. Diferentes publicaciones médicas de la época, disponibles en la Biblioteca Digital Hispánica, intentaban dar respuesta a las causas de la epidemia e informaban de su avance y consecuencias. Un científico italiano, el profesor Saccone, declaraba haber aislado el germen causante de la enfermedad, pero el tiempo demostró que no era cierto. La cepa del virus causante de la gripe española, AH1N1, no se descubrió hasta el año 1943 y su secuencia genética no se determinó hasta el 2005. Diariamente los periódicos españoles recogían la importancia de la educación en higiene y cómo en Alemania se llevaba a cabo esta tarea desde escuelas y púlpitos, consiguiendo que el número de muertos por gripe antes de la guerra fuese el menor de toda Europa. Advierten además que los enfermos que no experimenten ningún síntoma, los llamados convalecientes, pueden ser un foco de propagación de la epidemia, por lo que recomiendan mantenerlos 1 o 2 semanas más en aislamiento. El uso de máscaras de tela se convirtió en obligatorio para todas aquellas personas que desempeñasen trabajos de atención pública. Esta medida fue una recomendación sanitaria que se hizo al resto de la población para evitar que la enfermedad se propagase con tanta facilidad. Cuanto mayor contacto hubiese entre la gente, más posibilidades existían de reproducir el virus. Se empiezan a tomar medidas preventivas desde el gobierno para intentar parar esta crisis. Los teatros, circos, talleres, fábricas y locales públicos son desinfectados y se suspenden algunos eventos. Se prohíben importar mercancías desde Marruecos. Se identifican a los forasteros que entran en las poblaciones. Se prorrogan indefinidamente matrículas y exámenes e incluso se da libertad a los rectores para que suspendan las clases si lo ven necesario. La tercera y última oleada fue más benigna, ya que mucha población estaba ya inmunizada, dando por controlada la pandemia en la primavera de 1919. Y es que la enfermedad terminó por sí sola. En verano de 1920 el virus había desaparecido. Mientras que le ganó la batalla a los más débiles, el resto quedó inmunizado. Bueno, se repite la historia igual. Igual, cubrebocas. El cubrebocas viene desde el Antiguo Testamento. Acuérdense que el leproso debería andar embozado. Bueno, ya he hablado de esto bastante, hermanos. Y en la tarde pues vamos a dar el comunicado para las iglesias de la Mies, siguiendo el lineamiento que marca la CEGOP. Acaba de salir el comunicado que ya podemos abrir las iglesias, pero con ciertas medidas, ¿no? Aquí no se trata de que la bestia te tiene detenida o algo, no, hermano, por favor. Esto es un ciclo que se ha repetido
y siempre se hablaba de conspiraciones, aun cuando el virus como tal no se conocía, sino hasta el 43, y mucho menos podían manipularlo, ¿no? Pero así somos los seres humanos, somos tremendos. Y luego el bullying contra los que siguen las reglas sanitarias y que no confías en Dios, y que no, aquí no se trata de no confiar en Dios, se trata de obedecer una regla sanitaria que no solo está en el sentido común y en la ciencia, sino en la Biblia. Eso sí, el miedo sí está señalado como algo negativo, porque en relación a lo que es, hermanos amados, de la peste como tal, dice el Salmo 91, no tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que avanza en la oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La confianza en Dios, el Espíritu de Dios no se agita cuando nosotros tememos, no debemos de temer, hermanos. Ahora, no quiere decir andar de bravucones, no, pues yo tengo el Señor, no me va a pasar nada. A ver, esos que no se quieren reunir y el bullying. Tenga cuidado con sus palabras, porque al rato que usted cae enfermo, ya no dice ni pío, porque ya miró que la cosa era seria. Seguir las normas sanitarias no se trata de temor, se trata de obediencia, de precaución. Ahora bien, el temor sí hay que combatirlo. Nuestras vidas están en las manos del Señor y hay que seguir predicando la palabra, hermanos. De hecho, nosotros hacíamos predicaciones cibernéticas desde antes de la pandemia, porque yo sé que debemos de... El Señor a mí me ha mostrado que debo de aprovechar cualquier oportunidad para predicar. Cualquier oportunidad, una conferencia, en la televisión, en el camión, en el avión, dejar un folleto, no se diga los medios masivos de comunicación. Entonces, el comunicado de la CEGOP para la Baja California lo vamos a comentar en la tarde. Ya hablamos con los líderes de la iglesia y vamos a aplicar diferentes criterios. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Y procura ser prudente cuando te refieras a tu gobierno, no lo acuses de lo que no te consta, y sé consciente que las pandemias siempre han estado, nuestro Señor Jesucristo dijo que vendrían, son parte de la vida del hombre, y así como apareció, así se va a ir, porque así se comportan. El periodo de 14 días y todo, está en la Biblia todo. La pestilencia avanza en la oscuridad, la ciencia nunca va a poder dominar las epidemias, téngalo por seguro. Y nosotros debemos portarnos prudentemente. Bueno, los espero en la tarde para el comunicado oficial de la Mies para las reuniones. Bendiciones.